Hola, ¿qué tal? El video de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es neurociencias, la psicología y de esta rama que se le ha denominado neuroeducación, que básicamente viene a integrar un poco las neurociencias y la psicología a la educación, tratar de aportar y finalmente un abordaje bidireccional e interdisciplinario. Antes de entrar a profundizar en estos temas de neuroeducación, sería bueno o es bueno que tengamos una idea o una premisa más clara de lo que implica la psicología cognitiva dentro de la gran variedad de psicologías que existen, la neurociencia y lo que refiere en la neurociencia cognitiva. Que, bueno, aunque acá yo les voy a definir o separar, cuando leemos y cuando abordamos diversas temáticas, a veces es difícil hacer esta separación. A veces estas separaciones son más prácticas para nivel teórico que para la vida real. Pero bueno, sin embargo, vamos a tratar de separarlas para tener un poco de claridad de lo que les interesa a cada uno. Pero en primera instancia, la psicología cognitiva refiere a este estudio de cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y procesan y piensan información, ¿verdad? Un psicólogo que sea un cognitivista puede estudiar cómo las personas perciben varias formas, el por qué recuerdan algunas cosas pero olvidan otras o cómo aprenden un lenguaje, por ejemplo, que verán que son cosas muy de nuestra cotidianidad. Hagamos un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que desayunaron hoy, probablemente me lo puedan recordar. Si yo les digo que desayunaron hace 5 días, quizás sea un poco más complicado. O aún más si yo les digo que desayunaron hace 15 días. ¿Ok? Eso puede ser un poco difícil de recordar. Pero estoy bastante seguro, si yo les pregunto si recuerdan su primer día de escuela, o su primer día de kinder, es muy probable que lo hagan y que me puedan dar bastante información muy detallada. ¿Qué media o por qué podemos recordar un evento de hace tantos años y no uno de hace unos pocos días? Bueno, preguntas como esta es lo que busca responder y analizar la psicología cognitiva. Por otro lado, cuando hablamos de neurociencia, la neurociencia no es que se aleja de estudiar un objeto completamente nuevo, sino que la neurociencia lo que pretende es entender cómo el cerebro, esta estructura en sí mismo, que igualmente puede entenderse desde diversos niveles de análisis, eh, media nuestras capacidades cognitivas, el procesamiento de información, la realización de todas las acciones que hacemos, que van desde dar la orden de respirar a nuestro organismo hasta razonar las tareas más complicadas, hasta enamorarnos, hasta tener miedo, etcétera, etcétera. Mediando en ello por un extremo o niveles de análisis, ¿verdad? Por un lado, tratando de entender cómo la naturaleza de los sucesos genéticos y moleculares que regulan nuestras células eh, pueden funcionar o mediar en la individualidad de cada una de ellas, es decir, cómo nuestras células son resultado de la genética y cómo el ambiente las media, hasta extremos más complicados, o bueno, no más complicados, más amplios quizás, buscamos entender cómo nuestros lóbulos cerebrales o estructuras completas de nuestro cerebro funcionan, qué funciones tienen, qué interacciones tienen las diferentes regiones del cerebro para saber cómo opera nuestro encéfalo de una manera global. Ahí entran en juego teorías de interacciones a gran escala entre diversas áreas cerebrales eh, que se funden o que integran también elementos de cómo se da el procesamiento de la información. Y esto a grandes rasgos es el trabajo de las neurociencias. Como tercer concepto que les decía que nos iba a ser de interés es la neurociencia cognitiva. Acá la idea o la directriz es que la mente es el resultado de lo que hace el cerebro. Es decir, si recuerdan este
dualismo cartesiano que hablábamos hace cientos de años René Descartes, ¿verdad? Entonces, la mente era una cosa, o el alma, en algún momento se le separó, y el cuerpo o lo biológico era otra cosa, que en su momento esta división tenía más razones religiosas, básicamente, ¿verdad? Como el hecho de que si vos planteabas algo contra la iglesia, podía ser eh, quemado vivo, básicamente, ¿verdad? Cacería de brujas, etcétera. Con estas ideas de René y todos estos investigadores de ese tiempo lo que trataron fue de separar por un lado el campo que era la iglesia y el campo que era la ciencia para poder estudiar, pero esa idea permeó mucho en la humanidad y durante mucho tiempo se ha querido que mente y cuerpo son cosas completamente separadas. La neurociencia cognitiva trata de superar esta noción y entrar o partir de la premisa o directriz de que la mente es el resultado de lo que hace el cerebro. Es decir, si alteramos nuestro cerebro, estamos alterando lo que entendemos por mente, que puede ser un concepto más abstracto. Asimismo, vemos que mencionamos por todo lado la palabra cognitiva, que viene o guarda relación finalmente con la palabra cognición. Y cognición, si lo reducimos a una concepción bastante simple, podemos plantear que refiere a procesamiento de información. En el caso de la neurociencia cognitiva es un procesamiento de información llevado a cabo por un cerebro que tiene características muy específicas y que por tanto la neurociencia cognitiva utiliza o parte de la premisa del conocimiento del cerebro, como por ejemplo la existencia de áreas cerebrales especializadas en diferentes procesos para elaborar teorías de cómo se dan diversos sistemas de procesamiento que dan paso o que genera como un todo integrado, resultan en lo que es nuestra mente y en lo que somos como tal en pensamiento y acción. Ahora bien, teniendo como referencia los tres conceptos anteriores, si nos acercamos al concepto de neuroeducación, más que un concepto como tal, es una idea, una manera de aproximarse a la educación por medio de las ciencias cognitivas, autores como Campos nos hablan de que la neuroeducación emerge como una nueva ciencia que implica una línea de pensamiento y acción que el objetivo radica en acercarse al agente educativo, es decir, al infante, junto a sus conocimientos o a sus construcciones sobre el cerebro y el aprendizaje y también lo que sabemos sobre el cerebro y el aprendizaje de ese infante y cómo se desarrolla, cómo se activa, cómo funciona, eh, uniendo de esta manera la pedagogía, la psicología y las neurociencias. Es decir, buscamos acercar cómo tener una mejor pedagogía para educar al infante, a ese agente que está ahí activo, que es un ente activo que adquiere conocimiento, en donde la pedagogía, la psicología cognitiva y la neurociencia se apoyan y se integran con una misma finalidad. Autores como Campos nos hablan que finalmente lo importante o lo más importante de las neurociencias para un educador es entenderlas, es decir, entender cómo las neurociencias, como una forma de conocer de manera más amplia el cerebro, es decir, cómo es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva, evoca información, entre otras cosas, es decir, toda la funcionalidad del cerebro, es la meta o el ideal que un educador lo comprenda y que de esta manera él mismo pueda mejorar sus propuestas y experiencias de aprendizaje, es decir, cómo hago que mi formulación de este espacio pedagógico que tengo en mi cotidianidad sea más eficiente, mejor, más grato para el niño o niña mediante la información que me apuestan las neurociencias. Un ejemplo básico, niños pequeños, 4 años, pensemos, sus lapsos atencionales son muy breves. No vamos a hacer una clase o una actividad de 30 minutos, una hora, los vamos a perder, se nos van a despistar. Ese lapso atencional de unos minutos, de unos pocos minutos, 3 4 minutos, es lo que recomiendan algunos autores, es en donde hay que aprovechar para meterles el conocimiento. El resto del tiempo o estos otros lapsos de tiempo, no es que no van a ser de provecho, no es que el niño no pueda aprender,
pero son lapsos cuando requerimos que el niño se concentre propiamente, tenemos que planear las actividades sean cortas y que funcione o que su foco central se dé en un lapso muy determinado, de manera que su capacidad de memoria, de atención y demás, acorde a su edad, eh, sean aprovechados al máximo por la actividad. En este esquema podemos hacernos una imagen más clara de cómo interactúan estas tres ramas del conocimiento. Por un lado, la neurociencia, la psicología y la pedagogía. Vean que cada una aporta elementos únicos. La pedagogía, con su capacidad de guiar el proceso de aprendizaje o el aprendizaje como tal, aporta esa línea. La psicología, con su conocimiento sobre la conducta y los procesos mentales, aporta en esta línea. Y la neurociencia sobre la estructura y funcionalidad del cerebro y sistema nervioso. Es decir, todas ellas tienen elementos únicos. No hay una que sepa más que la otra como tal de todos estos temas como un todo. O sea, cada una se enriquece de la una de la otra y solo así pueden sacar el máximo potencial. Por eso habla de que se necesita una cooperación entre las ramas, entre los investigadores y saltarnos esa noción de cada uno investiga por separado, sino caer en una aproximación de investigación y pedagogía interdisciplinaria y transdisciplina. Es decir, yo aporto lo que sé, usted aporta solo lo que sé en conjunto, en un mismo objeto de interés, que en este caso es la enseñanza, de manera que cada uno pueda aportar lo que el otro quizás no sepa o no sepa de mejor manera, de manera que el producto final sea más adecuado, mejor. Estas interacciones o alianzas, por decirlo de alguna manera, entre diversas ramas del conocimiento, tienen beneficios. Por ejemplo, las neurociencias y la psicología nos hablan sobre los hitos del desarrollo, es decir, momentos históricos en el lapso del tiempo en donde ciertas habilidades se desarrollan, empiezan a mostrarse y podemos empezar a trabajar con ellas. Al año que empieza el niño a caminar, por ahí a los 2 y medio, 3 años que empieza a surgir la teoría de la mente, que el lenguaje que empieza a surgir las primeras palabras al año, al segundo año ya empiezan a tirar palabras o frases un poquito más complejas y ahí vamos. Entonces, el conocimiento de en qué momento se da una u otra habilidad nos permite saber o tener una idea en qué momento es razonable empezar a introducir conocimientos sobre esa habilidad. No vamos a enseñar a un chico, que esto parezca para hacer un ejemplo obvio, física, matemáticas, el chico todavía no sabe ni hablar, ¿verdad? Se complejiza la noción. Y esto es parte de lo que queremos o lo que quieren estas aproximaciones en conjunto. Aprender en qué momento, por ejemplo, es bueno introducir un tema. El que sabe cómo introducirlo de la mejor manera va a ser el de pedagogía, pero el que quizás sepa en qué momento es más adecuado puede venir derivado de la neurociencia, que nos dice en qué momento el cerebro está en condiciones de recibir ese conocimiento e interpretarlo de una mejor manera, o ya es capaz de empezar a interpretarlo. Porque si lo introducimos muy temprano, eh, finalmente es como introducir un tema que no va a poder procesar y es esfuerzo perdido. Si lo iniciamos muy tardío, no es que no va a poder aprender, pero más bien hubo tiempo que se desaprovechó. Esto solo por poner un ejemplo con relación a los hitos del desarrollo. El conocimiento sobre los procesos cognitivos, que era parecido al ejemplo que les daba anteriormente sobre la atención. Por ejemplo, los niños en edades pequeñas, 3, 4 años, sus lapsos atencionales, pueden pensar en unos 5 minutos de trabajo. Si empezamos a exigirlos más allá de ese tiempo, ya empiezan a distraerse con mucho mayor facilidad y demás, lo que dificulta la labor pedagógica. Entonces, saber o planear nuestras actividades al momento que ocupamos introducir cierta cantidad de conocimiento, hacerlo en periodos bastante puntuales. Las estrategias de enseñanza ajustadas al desarrollo cognitivo, un poco de la mano de los hitos que les hablaba, ¿verdad? Saber en qué momento hay un hito nos permite saber en qué momento introducir cierto aprendizaje o conocimiento, ¿verdad? Sabemos que no vamos a poder enseñar mucho sobre el otro, de las necesidades del otro, las emociones del otro, hasta que no tengamos desarrolladas una teoría de la mente. El niño antes de esto no va a tener gran capacidad o una manera adecuada
para procesar este tipo de información, entonces va a ser complicado. Y también otra línea que nos ha aportado la neurociencia, por ejemplo, y la psicología cognitiva, que hay una rama que se llama neuropsicología, que es básicamente la interacción entre neurociencia y psicología, que nos habla de cómo evaluar y diagnosticar procesos mentales y cómo estos inciden en nuestra salud, en nuestra inteligencia, en nuestro aprendizaje y demás, y cómo lesiones o alteraciones en las mismas vienen a afectar estas capacidades. Entonces, por ejemplo, pensemos en el TDAH, el trastorno por déficit atencional y hiperactividad, que muchas veces o durante mucho tiempo se pensó que el chico que era inquieto o que se levantaba mucho simplemente era porque era TDAH, lo medicamos de automático y listo, y ya. Y esto era una noción que se popularizó mucho y más en algunos años en donde se trataba de dar fármacos como Ritalina como forma de intervención para regularlo. Por alguna medida era más fácil, por ejemplo, para algunas personas decir a la conclusión de porque el chico era un poco inquieto, que era déficit atencional, medicarlo y de esta manera el chico estuviera más tiempo sentado, que no necesariamente fuera eso. Entonces, cuando tenemos respaldos o métodos de evaluación y diagnóstico más especializados, podemos evitar estos falsos positivos que pueden evitar, por ejemplo, exponer a niños a medicación a edades tempranas. También conocer ciertas características sobre el infante, si hay algún problema o alguna índole que permita generar planes de acción y tratamiento desde edades más tempranas, evitando que se convierta en una bola de nieve este problema y que pueda atrasar o generar dificultades más allá de las estrictamente necesarias, por decirlo de alguna manera. Y lo cual, todos estos hitos y demás pueden verse como beneficio. Igual, no todo es perfecto, no tanto porque la ciencia como tal sea malvada, pero muchas veces las personas pueden aprovecharse de estos nuevos descubrimientos o de la falta de conocimiento sobre estos nuevos conocimientos para generar mitos, promesas falsas con estos tipos, por ejemplo, de programas científicamente garantizados, en donde eh, se le vende a las familias, a los docentes incluso, ideas falsas sobre programas o intervenciones que van a aumentar en un 67% la inteligencia del chico. Para que el chico sea un atleta, entrenémoslo de esta manera, eduquémoslo de esta manera. Ideas que dicen neuro algo y muchas veces caemos en la premisa de que son reales. Entonces, ese es uno de los riesgos que tenemos si no nos informamos o no estamos educados sobre esto. Van a venir, pueden venir personas de otras ramas de conocimiento, de las que no conocemos, nos venden una idea falsa y como no tenemos argumentos de preparación, no podemos refutarlas o aceptarlas y somos vulnerables a que se aprovechen en alguna medida de eso. Por eso es importante educarnos en otras áreas de conocimiento. Esto nos lleva finalmente a la idea de que es importante educarnos y aprender temas que tradicionalmente no han sido nuestro objeto de interés primario o nuestro área o nuestro charco, por decirlo de alguna manera. De manera que podamos defendernos, que podamos generar una mejor calidad de educación y que podamos crecer tanto personal como profesionalmente. Ahora bien, estas aproximaciones donde decimos que la psicología o la neurociencia nos aportan conocimientos para, por ejemplo, regular los procesos de aprendizaje, brechas atencionales, qué estructuras están implicadas en un proceso u otro para diagnosticar, por ejemplo, déficit atencional con o sin hiperactividad, etcétera, se basan en diversas técnicas de investigación, que el libro de Smith y Kosling es el que les hablaba más de ellas. No voy a centrarme a hablar como específicamente técnica por técnica, porque si miran esta diapositiva, por ejemplo, ya vemos que hay muchas, podemos tomar mucho tiempo, pero sí les voy a hablar de manera general de cada una de ellas. La primera categoría habla de métodos de visualización y estimulación, que aquí tenemos los rayos X, magnetoencefalografía, tomografías, que algunas probablemente se las hayan o las hayan podido experimentar en ambientes clínicos de la salud. Estas técnicas nos permiten identificar cómo está estructurado nuestro cerebro,
qué áreas se activan, por ejemplo, al tener o realizar alguna función, o qué área está menos activa de lo que debería. Y en base a ello podemos hacer algunas inferencias sobre cómo está funcionando nuestro organismo o qué estructuras se encuentran asociadas a diversos procesos cognitivos o tareas, en donde sabiendo que si se altera esta estructura o si se presenta, debemos chequear esta estructura. Por ejemplo, haciéndolo la metáfora como el carro, que cuando se nos enciende una luz, sabemos que tenemos que revisar la temperatura o que está bajo de agua, combustible, etcétera. Pero en la versión de nuestro cerebro. Por otro lado, tenemos métodos de registro actividad psicofisiológica, donde entra la electroencefalografía, que quizás en el hospital tuviesen oportunidad que en algún momento les hicieran una, oculogramas, electrocardiograma. Acá estas técnicas de psicofisiología lo que buscan es conocer el estado fisiológico o funcionamiento de nuestro organismo, no solo nuestro cerebro, por ejemplo, la variabilidad de la tasa cardíaca, nuestra respiración, nuestra sudoración, entre otras variables. ¿Por qué nos puede interesar esto? Estas variables pueden funcionarnos como un indicador de nuestro estado mental. Por ejemplo, cuando estamos ansiosos o preocupados, sabemos que nuestra respiración aumenta, que tendemos a sudar más, que estamos hipervigilantes. Entonces somos más reactivos a los estímulos ambientales. Estas medidas o estos correlatos también nos permiten asociarnos o conocer cómo se comporta nuestro organismo ante diferentes situaciones. Por ejemplo, ante el estrés o situaciones que nos están generando preocupación, estados ansiosos, sabemos que nuestro cuerpo, como les decía, está hipervigilante. ¿Qué implica esto? Que si bien puede ser ventajoso cuando estamos en una situación desconocida, estar muy reactivos a cualquier situación ambiental y poder prestarle atención rápido, cuando estamos, por ejemplo, en un ambiente educativo y tenemos que prestar educación a nuestros docentes, pero si estamos ansiosos, cualquier sonido, cualquier variable que se genere en nuestro entorno puede funcionar como un distractor, que nos puede alejar la atención de las demandas que realmente deberíamos. Entonces, por ejemplo, sabiendo esta lógica, podemos aprender o concluir en correlato con otros estudios que la ansiedad o estados de preocupación no son adecuados para mediar la pedagogía, por lo que debemos procurar que nuestros ambientes académicos no gobiernen o no estén basados en generar ansiedad o preocupación o miedo. Estos sí tienen relatos, por ejemplo, de algunos adultos, antes cuál era la lógica, que los niños le tuvieran miedo al docente para que le hicieran caso y lo respetaran. Esta idea como tal podía ayudarles a que sí, el niño estaba quedito en la silla, pero estaba tan preocupado que no sabía ni lo que le decía o estaba tan ansioso que no le prestaba atención a lo que el docente le pedía o anotaba en la pizarra porque tenía miedo que el docente lo fuera a pegar literalmente. Entonces vemos ahí como su contraparte, su lado perjudicial. Otros métodos lesivos, o los métodos lesivos, que implican cirugías esterotáxicas o lesiones, que usualmente se desarrollan en animales, aunque también hay estudios de casos en personas que se han presentado alguna situación y después analizan por lo único de su caso. Estos estudios nos permiten conocer qué pasaría, por ejemplo, si X estructura se ve comprometida. Por ejemplo, había un señor que se llamaba Phineas Gage hace unos años, bueno, hace cientos de años, que en un accidente ferroviario, una barra de metal atravesó su cerebro en la corteza prefrontal, o su parte frontal, y pasó de ser una persona súper respetuosa, esforzada, excelente pareja, etcétera, a tener problemas de comportamiento, problemas de qué tipo, se volvió irrespetuoso, empezó a consumir, se volvió agresivo y demás. Entonces, ¿qué nos permiten ese tipo de estudios, de casos sobre lesiones que se han sufrido? Conocer que, por ejemplo, las estructuras de corteza prefrontal que se dañaron en este señor probablemente estaban muy relacionadas en la mediación del comportamiento y de la personalidad de los individuos. Entonces así vamos conociendo nuestro cerebro y qué pasa cuando se daña una parte u otra. Otros estudios, otras líneas de investigación, hablamos por ejemplo de métodos farmacológicos, pueden usar para generar lesiones como tal y dañar áreas cerebrales y estudiarlas,
como también conocer cómo la neuroquímica de nuestro cerebro funciona y qué pasa cuando inyectamos o cambiamos ciertas alteraciones en los neurotransmisores o sus neuroreceptores, lo que nos implica o nos da resultado finalmente en conocimiento de cómo modular la conducta. El tema que les decía, la ritalina, el mecanismo de acción que nos dice que tiene los métodos de investigación farmacológicos. Como dato curioso, es el mismo mecanismo de acción que la cocaína, pero en un funcionamiento mucho más reducido. Nos habla de que la ritalina ayuda a controlar la atención, inhibiendo la recaptación de ciertos neurotransmisores para que puedan funcionar durante más tiempo. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el niño puede estar más atento o al menos no moverse tanto, que es lo que a veces sucede. Entonces, sabiendo cómo funciona la neuroquímica en nuestro cerebro, no solo podemos tratar eh, trastornos mentales o condiciones de salud como la depresión o la ansiedad, ¿verdad? Con ansiolíticos o antidepresivos, sino que también podemos saber qué mecanismos, qué estructuras están asociadas a la atención y tratar de introducir fármacos que la potencien. Que esas han sido algunas líneas de investigación que se han dado. Por otro lado, tenemos técnicas de ingeniería genética, que ya son estudios más de laboratorio, más difíciles de llevar a campo, pero que sí han salido información de ahí. Entonces, técnicas como la supresión de genes o la sustitución de genes nos ayudan a predecir o analizar cómo nuestros genes pueden modular nuestras conductas, comportamientos o nuestras reacciones ante diversas situaciones. Qué elementos nos pueden hacer o qué genes nos pueden hacer vulnerables a alguna enfermedad mental o no, y en base a ello también conocer un poco eh, cómo tratar o intervenir en estos casos o estar más atento, por ejemplo, a estas situaciones. Y también tenemos finalmente los últimos que vamos a ver, los métodos de investigación comportamental, que muchos se basan en estudios en animales y la evaluación neuropsicológica. Que la evaluación neuropsicológica va muy de la mano a lo que a veces estamos eh, acostumbrados a ver en psicólogos educativos, aunque tal vez no a profundidad como lo hacen los neuropsicólogos. ¿Qué pasa? Aplicamos pruebas, por ejemplo, como pruebas de inteligencia o para saber si están deprimidos, cuestionarios, entrevistas, algunas tareas para saber sus capacidades, por ejemplo, para controlar su atención o de su memoria y de esta manera poder identificar qué dificultades puede tener el niño. Y en base a estas dificultades detectadas, en conjunto con una docente, tratar de generar un plan remedial para ayudarlo a sobresalir de esta dificultad o que no tenga atraso en su desempeño académico. ¿Qué cosas nos han enseñado las neurociencias que quizás no sean tan esperadas o no hemos asociado tanto a veces? Bueno, el lenguaje como tal, eh, podemos hablar de que, por ejemplo, la entrada de información auditiva, si esta se ve comprometida, por ejemplo, un niño con microtia o atrocia, puede generar problemas en la pronunciación y el lenguaje. Es decir, si no estamos expuestos a un idioma, puede que tengamos dificultad para adquirirlo. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad de leer o han escuchado de los casos de los niños ferales, niños criados por animales, que como tal no es como Mowgli propiamente, ¿verdad? Que es un ejemplo que derivó en una película y demás. Digamos que niños que se desenvolvieron su mayor parte del tiempo en su interacción con animales o en la lucha y con la naturaleza, ¿verdad? Poco contacto humano, y que son niños que no se comportan como un humano y muchas veces más bien tratan de comunicarse o hacer alguna simbología comunicativa similar a la de los animales con los que se criaron. Entonces eso nos indica mucho de que el lenguaje como tal es resultado de la socialización y que aunque tengamos una estructura cerebral especializada para el lenguaje, no necesariamente eh, se va a alcanzar o desarrollar si no lo ponemos en práctica, e incluso si lo ponemos en práctica muchos años después, porque por ejemplo muchos de estos casos de niños ferales que fueron rescatados a varios años de edad, 10, 12 años, su adquisición de lenguaje y demás se vio severamente afectada, algunos no pudiendo comunicarse a la perfección como tal. Asimismo, y es importante, otra relación, por ejemplo, muchas veces pensamos
que la comunicación o el lenguaje y la pronunciación es diferente de las matemáticas. Se sabe que las matemáticas y la comunicación guardan estrecha relación, aunque no lo parezca. Niños que suelen presentar problemas en el desarrollo del lenguaje y del aula, la comprensión del mismo, suelen presentar dificultades en las matemáticas también. Entonces vemos que las neurociencias nos han dicho, a raíz de estudios que han encontrado, que hay un correlato entre la actividad de las áreas que se activan al articular el habla o el procesamiento del mismo y o se traslapan con áreas que se activan al realizar operaciones matemáticas, lo que nos dice que evolutivamente también podríamos asociar eh, estas estructuras en la especialización y el procesamiento de lenguas también en el procesamiento de funciones matemáticas o de procesos matemáticos core que como tal la matemática, los símbolos que lo estructuran también son una forma de comunicación, de aterrizar un objeto abstracto, una cantidad como ser abstracto a una representación numérica. Estos son solo algún caso bastante puntual. Ahora bien, otros elementos que nos ha aportado en el desarrollo respecto a la necesidad de desarrollo del niño, que hay que aprender, y esto va un poco a lo que ya mencionaba, a valorar las competencias emergentes en el orden que van surgiendo, que no apresurarlo como tal, a veces no tiene sentido, ¿verdad? A veces hablamos de estimulación temprana y como tal eso no está mal, puede tener un impacto positivo, pero hay que aprender los límites. ¿A qué momento realmente vamos a introducir esta estimulación? Porque hasta qué punto esa estimulación, ese ejercicio, esos esfuerzos que estamos poniendo al niño se convierten en sesiones o contextos angustiantes o de estrés. El estrés como tal puede generar problemas, tanto de que sean niños ansiosos, que no les guste o que se sientan incómodos, ¿verdad? ¿Cómo pueden generar esto incluso alteraciones en el desarrollo de la personalidad? Por ejemplo, los chicos que están expuestos en ambientes de mucha ansiedad o condiciones críticas suelen presentar conductas más ansiosas a lo largo de su vida. Entonces, usualmente esto no es positivo y vemos que incluso incidencias en los primeros meses de vida, cantidad de estrés crónico que podamos generar, puede afectar la calidad de vida de los niños a lo largo de los años. Este estrés como tal no es un estrés que decimos sí porque se ve más estresado y así de la nada. No, hay estudios, por ejemplo, los que señalan ahí de Kaufman, de Lohmann, Zárate, que habla que tiene efectos nocivos en la neurogénesis y la plasticidad cerebral. ¿Qué es esto? Neurogénesis, elaboración o producción de nuevas neuronas, que ese es un mito que antes existía, ¿verdad? Que creo que vamos a tocar un poco en la tarea y en las sesiones de neuromitos, ¿verdad? Que por ejemplo, que decíamos que solo teníamos neuronas, cuando hacíamos con una cantidad de neuronas y ya, y que a lo largo de la vida no se producen más. Ese es un mito, que se producen menos, sí, pero sí se producen, y el estrés como tal puede reducir esa producción de neuronas nuevas. Al igual que la plasticidad cerebral que tiene nuestro organismo se puede ver afectada y es menos maleable o menos adaptable al ambiente a raíz de condiciones crónicas de estrés. Entonces, las experiencias adversas, entiéndase estas entre otras, ¿verdad? Desde condiciones de aislamiento, de nutrición, falta de afectividad, puede generar múltiples variables o problemas, desde temas asociados a la talla y el peso, ¿verdad? Con la nutrición, hasta conductas atípicas de comportamiento, retraso en el desarrollo cognitivo, por ejemplo, el lenguaje, si usted no está expuesto al aula, al lenguaje, ¿verdad? A escucharlo en el ambiente, se va a retrasar significativamente la adquisición de las mismas, perdón. Se pueden dar relaciones sociales desadaptativas, ¿verdad? Que los vínculos o la afectividad o interacción humana sea un poco extraña en alguna medida y en general problemas de salud. Solo por mencionar algunos efectos adversos de problemas o experiencias adversas en la niñez. Aquí hablamos de los niños del decreto, ¿verdad? Que pueden buscar ahí, que hablaron de niños que en un periodo en donde no sé, un gobierno, que ahorita se me fue el nombre, perdón, no, no prohibieron los abortos y además muchos niños al final eran dados en adopción, etcétera, y eran niños que las cuidadoras, aunque tenían la buena intención de darles afecto y atenderlos, no podían dedicarles mucho tiempo a cada uno, eran niños que al final
presentaron múltiples problemas en su desarrollo, en sus habilidades sociales, entre otros elementos. Por ello, hablábamos de que las relaciones cálidas y empáticas son un requisito del desarrollo, para un desarrollo sano. Entonces, el tema de tocar o interactuar con niños, por ejemplo, en este video, básicamente lo que nos dice o nos presenta es que niños de edades tan pequeñas, miren que son niños de un año o dos, con solo interactuar con el niño son muy buenos en las relaciones. Este es un experimento que se llama de la cara neutra, por decirlo así, ahorita no recuerdo la traducción exacta, que básicamente lo que hablan es, esta es la diada madre-niño, en donde la interacción o cuando el niño cambian las pautas de socialización, por ejemplo, de que la madre se vuelve fría de un momento a otro, implica o genera en el niño una preocupación y angustia porque su interacción madre-hijo se ve alterada, no sabe cómo interactuar y esto genera ansiedad y estrés. Por ejemplo, vean ahí cómo está jugando súper bien, contento con la madre, pero en el momento de esta comunicación tan fluida y comparten direcciones hacia la miradera, que básicamente es una comunicación entre adultos reducida a un adulto niño, pero si estas habilidades o negociación son cambiadas a una interacción en donde la madre se vuelve no responsiva y neutra, vean la postura que toma el niño, vean cómo cambia, ¿verdad? Trata de utilizar las herramientas que sabe, vean todas las formas de comunicarse que está tratando de elaborar, que no le están dando fruto, y vean cómo va a reaccionar, vean la frustración, empiezan ya a ofenderse, a estresar. Even in these 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away. Todo esto, finalmente, lo que nos indica, o lo que queremos llegar al punto es, todo lo que hagamos con nuestros niños y cómo nos relacionamos con ellos, realmente tiene un impacto. Muchas veces caíamos en la noción de que los niños eran objetos pasivos, pero no. Como vemos acá, como leeremos a lo largo del curso, los niños tienen grandes capacidades y que en este momento se están desarrollando. Acá las habilidades sociales, vean cómo se están desarrollando, cómo el niño aprende o con base a lo que sabe, trata de llamar la atención, utiliza diferentes herramientas, lo que nos habla de que el niño sabe que hay una comunicación, una direccionalidad, que hay pautas de comunicación que se están rompiendo y no sabe cómo romper este ciclo o qué está pasando ahí. Trata de solucionarlo de alguna u otra manera. En una condición como un experimento de algo es algo pasajero y no hay problema, ¿verdad? Solo nos ayuda a tener información de que estos niños tienen estas capacidades. Pero ¿qué pasa cuando un niño no tiene acceso a contacto, a relaciones cálidas, empáticas? ¿Qué sucede? Eso es uno de los preguntas que a veces no es que están sin respuesta, pero nos dicen, ok, las habilidades de los niños se ven seriamente comprometidas, su potencialidad se ve reducida y su calidad de vida también. Entonces, las experiencias, aunque vayan a lo largo del tiempo cambiando y sean de diverso tipo, ¿verdad? No pensemos solo en interacción madre-hija o hijo, sino también en el kinder, ¿verdad? En el juego, la socialización con sus pares, este tipo de acciones que, aunque parezcan lúdicas como tal, y lo sean, finalmente tienen de por medio una labor muy importante en desarrollar habilidades blandas en los niños, la psicomotricidad, la comunicación, que como tal, a lo largo de la vida son esenciales, pues somos animales sociables, ¿verdad? Como tal, somos animales que dependemos de nuestra socialización. Somos de las pocas especies que nacemos vulnerables y que no nos podemos valer por nosotros mismos. Entonces,
el hecho de que la socialización sea lo que nos mantenga vivos, nos habla de la importancia, ¿verdad? Porque somos de esos animales que si nacen, no nos cuidan, si no nos ven bonitos y nos dejan botados, nos morimos de hambre. Entonces vean la experiencia, lo importante de ser socialmente aptos y cómo lo desarrollamos en todo este tipo de actividades. Entonces, los primeros años vienen a ser nuestros cimientos de la vida. Entonces, ¿qué ocupamos? ¿O qué ocupamos tener en esos primeros años? Juego. El juego es la forma en que iniciamos la adquisición y construcción del conocimiento. Es usual que, por ejemplo, ustedes vean niños que agarran objetos y los dejan caer múltiples veces y a veces pensamos que berrinchoso está tirando el juguete porque está bravo, qué le pasa tirándolo, va a golpear, va a dañar el juguete, pero no, está aprendiendo, por ejemplo, sobre la gravedad, cómo tirarlo con diferentes fuerzas puede tener impactos o modelar la reacción que tiene este objeto con el mundo, entre otras posibilidades. Las relaciones positivas y ambientes enriquecidos, es decir, la interacción, ¿verdad? Un ambiente enriquecido no solo que tenga muchos juguetes, sino padres que le presten atención, que le hablen, que jueguen, que canten, que bailen. Todo esto ayuda. Igual que las tecnologías como tal pueden ser un medio de apoyo, aunque las tecnologías hay que tenerle su reserva como tal, hay que tener precaución. Las primeras interacciones brindan al infante las claves sobre cómo actuar con el mundo que le rodea y sobre lo que es importante. Esto es súper importante en la crianza y en el establecimiento de normas y límites. Muchas veces, probablemente ustedes tengan esta experiencia o ya conozcan casos, incluso me lo puedan explicar mejor a mí. ¿Qué pasa? Los padres como tal piensan que los niños en los primeros años de edad son muy bonitos y que pobrecitos y que tienen que ponerle límites y que el chiquito se pone peleón y no le corregimos, etc. Esto es el momento en que el niño está aprendiendo a cómo debe comportarse con el mundo. Si el niño aprende que gritando, llorando y arañando es como obtiene las cosas, va a seguir replicándolo porque eso fue lo que aprendió. Entonces, las primeras etapas de la vida, los primeros años como tal, aunque no vamos a decir, vamos a castigarlo, vamos a aplicarlo, no vamos a hacer severos con los niños, porque esa no es la idea, sí hay que empezar a establecer límites, pautas de interacción que le permitan al niño saber cómo tiene que ir estructurando su comportamiento, de manera que a como crece, el mismo sea más adecuado y todos ganemos finalmente. Por un lado, nosotros tenemos un niño que se comporta apropiadamente y por otro lado, un niño que no está siendo regañado, castigado e incluso agredido en algunos casos por comportamientos que le enseñaron en algún momento que eran válidos. Y esto nos lleva al cuarto punto, perdón. El desarrollo temprano tiene efectos a largo plazo, tanto en pautas de comportamiento, como en la adquisición del lenguaje, como en la aproximación que tenemos en nuestras relaciones sociales. Y si son adecuadas, puede que tengamos muy buenas relaciones sociales, podamos desarrollarlas apropiadamente y esto puede ser una forma adaptativa de desenvolvernos con el mundo en el cuanto tenemos acceso a más personas, a redes y apoyo. Entonces, es un poco lo que ya les decía, potenciar el neurodesarrollo es posible a través de actividades, juegos y métodos. Es decir, aunque estamos hablando de cosas observables, cuantificables y demás, realmente todo eso está trabajando sobre la neuroquímica, las conexiones sinápticas y demás estructuras de nuestro cerebro, enseñando, reforzando algunas pautas de comunicación, de interacción, algunas áreas cerebrales, por ejemplo, la actividad física que desarrolla habilidades motoras, el aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, sabemos que las personas que tocan algún instrumento tienen súper desarrolladas algunas áreas somatosensitivas o áreas auditivas están mucho más desarrolladas y son más eficientes para procesar estímulos auditivos en comparación a aquellas personas que no tocamos un instrumento. Son cosas que aprendemos de pequeños, no necesariamente a los 1 a los 2 años de edad, pero desde ese momento podemos ir generando un ambiente o una predisposición a que el niño sea más proactivo, a que le guste el ejercicio, que le gusten los instrumentos y en base a ello potenciar esas habilidades con instrumentos, con acciones más puntuales a los pocos años posteriores. Pero, como esto les decía, finalmente, no todos nacemos aprendidos, no todos lo sabemos y no tenemos por qué saberlo. Entonces, para ello está el buscar apoyo en otros profesionales. Ustedes, como profesionales en pedagogía, son de la primera línea que los padres van a buscar para tener orientación de cómo criar a mi hijo.
que nosotros los psicólogos también en alguna medida, y ahí entrarán en juego otros profesionales, ¿verdad? De la salud, doctores y demás. Como todos, con cada uno tendrá un impacto sobre el desarrollo de los niños, tanto directo como indirectamente. Por ello es importante estar informados y buscar nutrir nuestro conocimiento de diversas áreas para brindar la mejor posibilidad de desarrollo a los mismos. Ahora bien, algo que se va a resumir o una diapositiva que resume todo este curso, todo lo que vamos a ver, es que la arquitectura de nuestro cerebro es resultado de interacciones dinámicas. De las genéticas, nuestros genes nos determinan en buena medida, ¿verdad? Todas nuestras capacidades, que tengamos estructuras especializadas en procesamiento del lenguaje, que tengamos una neocorteza tan desarrollada en comparación a otros primates. Todo eso está mediado por genes y como tal eso genera cambios cuantitativos y cualitativos en nuestra forma de vida, en nuestras habilidades cognitivas, la experiencia, el juego, no solo el juego, ¿verdad? La educación, límites, la interacción con el ambiente, tiene un gran impacto. Es importante que los niños exploren el universo, que va más allá de solo lo que diga papá y mamá. Y también tenemos los factores ambientales, que podemos hablar de nuestro entorno inmediato, ¿verdad? Que un chico pueda jugar ahí, que de vez en cuando puedan barriarse, que vaya, juegue con las mascotas, que tenga mascotas, ¿sí? Pero también tenemos que hablar de ambientes más complejos, ¿verdad? Nuestra familia, los centros de cuidado, ¿verdad? Los jardines de niños son otro ambiente, un factor ambiental que pesa, el vecindario, ¿verdad? Que cada vez vamos ampliando los ambientes sociales, pero eso también, eso que es más un microsistema, también después hablamos a exosistemas, ¿verdad? Que van a mediar en nuestro desarrollo, en nuestra salud, como lo son las posibilidades económicas de nuestros padres, su poder adquisitivo, los barrios, los sistemas de salud, ¿verdad? También hablamos de macrosistemas, ¿verdad? Que ya implica toda la legalidad, ¿verdad? Por ejemplo, que un Estado obligue, ¿no? La vacunación o que tengamos un sistema de salud universal o no, en alguna medida va a incidir en nuestras posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Nuestras creencias, qué creemos que es positivo o no, la religión como tal, ¿verdad? Cuáles son las creencias que se nos inculcan, ¿no? Todo eso va a tener un peso en la arquitectura de nuestro cerebro, en cómo se forma, y vemos acá la complejidad a la que nos encontramos. Entonces, vemos que hay muchas cosas, son demasiadas cosas las que entran en juego. No es que vamos a aprenderlas todas de memoria, pero sí tenemos que tener conciencia sobre el impacto que tienen cada una de ellas en nuestro neurodesarrollo y en nuestro crecimiento. De mi parte, eh, esto es la presentación de esta primera semana. Si tienen dudas, por favor, no duden en hacérnoslas llegar. Sé que esta primera semana dijimos que no nos íbamos a conectar, pero el foro está habilitado. E igual, si ustedes dicen, finalmente quiero conectarme, necesito hablar, ya sea conmigo o con Priscila, nos hablan y ponemos de acuerdo y tenemos una reunión en Zoom y hablamos sobre el tema y aclaramos las dudas necesarias. Sin más que decir, me despido y agradeciéndoles por toda la atención. Chao.